Buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya este acto sobre los escolios de Nicolás Gómez Dávila en España. A todos bienvenidos. Se nota que Gómez Dávila cada día es un autor menos oculto, menos secreto, a tenor de la numerosa audiencia con que contamos, de la cual me alegro infinito, como me alegro mucho de que el esfuerzo tenaz de Julia Escobar por sacar a la luz a este autor, conocido de muchos, como digo, pero quizás no tanto como se debiera, vaya cosechando sus frutos. Julia, gracias por haber traído a esta casa a Gómez Dávila, haberlo dado a conocer y estar ya en la cuarta sesión que hacemos sobre este gran filósofo aquí en la Casa de América. Y quería saludar muy especialmente a José María Marco, escritor, periodista y profesor de traducción de literatura y cultura española en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Bienvenido, profesor. A José Miguel Serrano, profesor de Filosofía del Derecho de la Complutense de Madrid y director académico del IEB. Y a Gonzalo Muñoz Vallaloble, profesor de Filosofía, y a ambos darle la enhorabuena por la edición de estos escolios que hoy se están también presentando. Yo, sin más, quería solamente darles la enhorabuena a todos, agradecerles su presencia aquí y, por supuesto, a los ponentes que nos sigan deleitando con este gran pensador colombiano que sigue siendo una referencia obligada para entender el pensamiento del siglo XX en América Latina y las letras en español. Así que cuando quieras, Julia, tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago, director de la Casa de América, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, y veo que son muchos y que una la cita, lo cual, como muy bien ha dicho Santiago Miralles, que es un síntoma de que el contagio, la infección se va extendiendo, lo cual pues es bastante bueno. Es bastante bueno siempre y cuando se cumpla el requisito que decía él mismo de, se cumpla lo siguiente, ese aforismo que tiene, que dice que quien no comparte mis repugnancias no puede comprender mis ideas. Pues exactamente eso, confío que esa infección sea una infección auténtica, que sea una infección que haya realmente arraigado y que, pues que prenda. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que hemos querido desde el principio, cuando ya en 2013, el año del centenario del nacimiento de Nicolás Gómez Dávila, pues pude realizar, cuando trabajaba aquí, justo el último mes del último año, estuve aquí desde el 2006, en que ya me marchaba. Y lo pude hacer porque, una serie de concurrencias favorables para que eso sucediera. Los planetas adversos se habían marchado de la dirección de esta casa, habían venido los que comparten repugnancias y eso pues hacía posible cierto acercamiento al proponer este tema. Y después, cuando recibí la visita de un señor que yo no conocía, sí lo conocía, ¿qué digo? Miento. Lo conocía porque habíamos sido cómplices, compañeros, vecinos, en una publicación que era la Gaceta de los Negocios, una publicación de la que me enorgullezco mucho, haber participado durante casi 11 años. No sé cuántos estuviste tú, José Miguel, pero unos cuantos. También hay aquí otro cómplice, que es José María Marco, que también estuvo en la Gaceta de los Negocios, la extinta Gaceta de los Negocios, y cuando llegó José Miguel Serrano y hablando de proyectos y de cosas, topamos con Gómez Dávila, pues aquello fue las repugnancias, las ideas, todo que se juntó y que, pues se fraguó para poder hacer un coloquio, una aproximación, un coloquio, a ver qué era. Era algo arriesgado, claro, porque no había mucho fan, mucho público. Aún así, todo sí que había algunos. Por ejemplo, tengo que mencionar a Enrique Andrés, que desde el principio que yo estuve aquí, que fue el 2006, venía insistiéndome en lo importante que era
hacer algo sobre Gómez Dávila. Importancia que yo, por supuesto, compartía, deseo que yo compartía, pero no podía él comprender, porque él estaba desde fuera y no lo entendía muy bien, lo difícil que resultaba que esas personas que no comparten tus repugnancias pues pudieran comprender tus ideas. Y no lo logré en ese momento. Ya digo que tuve que esperar ese tiempo y se produjo, y ya con José Miguel Serrano, que traía además, como buen profesor universitario, traía como buen académico, traía todo un esquema ya, todo un programa casi hecho. Fue asombroso, aquello fue maravilloso. Pues entonces lo llevamos a cabo y creo que se tituló El trabajo discreto. Y se hizo hincapié pues, en esa discreción, en ese mundo, no en sombras, porque luego no está tan en sombras, pero ese mundo secreto, apartado, en el que vivía recluido en su torre de Montaigne, o sea, en su torre de Bogotá, en su biblioteca, Nicolás Gómez Dávila, rodeado de sus 30.000, 40.000 volúmenes, todos ellos ya desde el 2011, creo, en la biblioteca de Luis Ángel Arango, del Banco de la República de Colombia, en la que hay además ya está todo digitalizado, bueno, todo digitalizado no, está digitalizado el catálogo de aquella manera. El Santiago Tamarón, que está aquí delante, a quien yo también quería mencionar, el Marqués de Tamarón, que es otro de los que comparten pues, esas repugnancias y esas ideas que a todos parece que nos convocan, pues estuvo en ese primer cónclave que tuvimos y, bueno, hemos hablado, yo creo que aparte, sobre precisamente, y también con José Miguel, sobre esa biblioteca y la consulta de esa biblioteca. Es muy importante conocer esa biblioteca porque si tenemos en cuenta que su obra se llama Escolios a un texto implícito, ahí está la madre del Cordero. ¿Cuál es ese texto implícito? Hay muchas teorías, unas de ellas, yo no lo voy a avanzar, y lo estoy avanzando, lo siento, pero tengo incontinencia oral. Lo va a hablar el profesor Serrano. Simplemente digo que mi idea es que el texto implícito son toda la biblioteca, cada escolio es como una empuja, ayuda a ver, a rastrear a qué está haciendo el escolio, a qué libro, a qué autor está haciendo ese escolio. Y bueno, eso aumenta su atractivo. El caso es que a lo que vamos, se hizo esa reunión, no nos quejamos, estuvo bastante concurrida, y luego hubo 4 más aquí en esta casa, más una en el Instituto Cervantes y otra más en la Embajada de Colombia. En 2 de ellas participó el Marqués de Tamarón, personas que están aquí presentes, José Miguel Serrano en todas ellas, y nuevos son José María Marco y Gonzalo Muñoz, que están aquí porque hemos creído que era interesante continuar estas veladas, incluyendo otros temas. Y qué mejor tema que la publicación, ¿está aquí el libro? Está listo el libro. Que la publicación de este breviario de escolios, donde bueno, se cubre una necesidad que había de hacer más accesible a los lectores, que se puedan echar para atrás al ver el volumen de los escolios, que están completos, porque están... La obra de Nicolás Gómez Dávila no es pequeña, están los escolios, el escolios 1, escolio 2, están los sucesivas versiones, de las cuales, bueno, pues hay varias ediciones, escolios 1 y 2, nuevos escolios 1 y 2, sucesivos escolios a un texto implícito, que, por cierto, sucesivos escolios a un texto implícito, se publicó en la editorial Altera a cargo de Javier Ruiz Portella, con la pequeña introducción, un prólogo de Ruiz Portella que estaba muy bien, y además también una introducción de Álvaro Mutis, que se declaró, y eso nos lo va a contar muy bien José Miguel Serrano, fue clave en la difusión de la obra de Gómez Dávila, como fue clave para la obra de Mutis, la existencia y la obra de Gómez Dávila. Esta sesión va a ser, pues, va a estar centrada en este libro y el recorrido, el orden de intervención va a ser el siguiente. Primero, José Miguel Serrano Ruiz Calderón
que es el promotor, porque es verdad, de este libro, porque es producto de esa necesidad que hemos hablado muchas veces él y yo, y que incluso otro editor, que no voy a decir el nombre porque esto no se trata de hacer aquí ningún tipo de cotilleo literario ni editorial, nos propuso, ¿por qué no se hace un libro de bolsillo, en el sentido más popular de la palabra, para difundir los escolios de Gómez Dávila? Y bueno, se empezó a hacer algo y fue Atalanta quien lo hizo por muchas razones. Primero porque era el editor de los escolios, tenía los derechos de toda su obra en España y bueno, pues parecía evidente que era el nicho ecológico en el que tenía que acoger esta edición. Yo personalmente voy a hacer una crítica. Lo encuentro muy duro. Creo que la flexibilidad del libro de bolsillo lo hace mucho más transportable y mucho más popular, efectivamente, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y bueno, pero esos son tiquismiquis de lectora, editora y colachista, porque tengo que decir que en contra de lo que mucha gente le parece mal, que hablemos de don Colacho y colachistas, a él le llamaban don Colacho. ¿Por qué no vamos a ser los de la secta de los 4 gatos, como llamo yo, los seguidores de Gómez Dávila, los colachistas? Pues la secta de los colachistas, pues eso, es típico, pues querer hacer otra cosa. El caso es que vamos a empezar, como digo, con José Miguel Serrano, que ya lo ha dicho el director, es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. ¡Qué error! La Universidad Complutense de Madrid. Y ha publicado, está muy versado en Gómez Dávila, es quizás la persona en España que más ha investigado y más ha escrito sobre él. Tiene una biografía, un libro sobre Gómez Dávila que publicó hace unos 2 o 3 años, Democracia y Nihilismo y Democracia, que tuve yo el placer de prologar, me acuerdo. Y después, de entonces acá, pues han pasado muchas cosas. Ha habido muchos otros escritos, que es lo que él nos va a contar, y eso es lo que él va a desarrollar fundamentalmente. Después hablará Gonzalo Muñoz, profesor de filosofía en un instituto y autor de un libro sobre Pascal, El hombre es una caña que piensa, y también autor de un libro inédito de aforismos. Y de un libro que era cuando la Galería de los Invisibles, que había el artículo dedicado a Gómez Dávila. El artículo, es verdad, en la Galería de los Invisibles estaba, es cierto, perdóname, que haya omitido eso, sí. Y después, finalmente, por último, hablará José María Marco, que es nuevo en los colachistas, no porque no nos haya seguido y esté totalmente asqueado de la vida. La última vez no pude entrar porque había demasiada gente. Es verdad, vino como no me dejaron entrar. Y no pudo entrar. Entonces está aquí con todo el derecho del mundo y nos va a dar pues su visión. José María Marco es profesor en la Universidad de Comillas, es profesor de literatura española y de relaciones internacionales, también lo ha sido de traducción y ha escrito muchísimos libros, tantos que voy a citar algunos. La libertad traicionada, en Gota a Gota, una biografía de Manuel Azaña, en Mondadori, esa estaba yo ahí. Sí. En Mondadori, un libro que es el primero que yo le leí, por lo que le conocí, que se llama Viaje a California, un pecado literario, sí, pero que estaba muy bien. Bueno, bien. La inteligencia republicana, en Biblioteca Breve, una estudio-biografía de Francisco Giner de los Ríos, muy polémico, en la editorial Península, y bueno, esos son los que te he puesto aquí. Muy bien. Y una historia patriótica de España. Y es columnista en La Razón y también le leemos en Libertad Digital y muchas cosas de esas.
de las cosas. Pues eso es todo, muchas gracias. José Miguel, cuando quieras. Muchísimas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a la Casa de América, en la persona de su director, y a Ana Pellicer, que está por ahí, que nos ha acogido otra vez, que ya deberían estar un poco hartos de nosotros, pero no, se ve que en estas casas, en estas paredes nos acogen con verdadero entusiasmo desde que Julia Escobar nos abrió la puerta. También quiero agradecer a Julia Escobar. No es que hayamos hecho trampas para que viniera gente decir que íbamos a hablar menos personas, sino es que siempre que anunciábamos a Julia en los últimos actos se ponía malita, y entonces esta vez decidimos, Rodrigo Cuellar, que no ha podido venir hoy, y yo y ella misma, que no la íbamos a anunciar, pero por supuesto con la esperanza de que nos presentara como así ha sido. Y quiero también agradecer la presencia pues de todos los amigos que han venido, de todas las personas que han venido muy reiteradamente, los que han venido siempre, como el Marqués de Tamarón, que está, a pesar de que está presentando ahora un enorme libro por Madrid y por Londres, pues ha tenido tiempo de venir aquí. Quiero agradecer también a mis compañeros de facultad y especialmente a mi maestro José Iturmendi, porque fue el que me dijo: tienes que leerte este libro. Yo estaba por ahí por la librería de la facultad y dijo: tienes que leerte este libro, y eran Los escolios de Gómez Dávila, y me los leí, y a partir de entonces abandoné la bioética, que era un camino perdido para siempre, y me dediqué a esto. Y quiero también agradecer a mi familia, que ha venido tan habitualmente a todos estos actos, a mi mujer, a mis hermanos, a mi hermano Manolo, a pesar de que luego juega al Atleti, ha venido, o sea que quiero agradecerle también su presencia. Y sin más, voy ya dejados los agradecimientos a las personas también de la Cuesta Moyano, que nos acompañan como siempre por aquí, y sin más voy a hacer... Claro, es que hablar de Gómez Dávila, sobre todo a mis alumnos, que también les agradezco su presencia, es especialmente irritante, porque parece difícil inventar algo nuevo sobre esta cuestión. Yo creo que desde las últimas veces que nos hemos reunido hemos aprendido bastantes cosas sobre nuestro autor. También hay cosas que no sabemos. A mí me gustaría destacar lo que no sabemos también. No tenemos ni idea de lo que hizo en París. Ya sé que es una especie de mito esto de qué se hace en París, pero no sabemos qué hizo Gómez Dávila en París. Ni sabemos dónde estudió, ni sabemos a quién frecuentó. Sabemos, por supuesto, que había ido acompañado a su padre. Sabemos que su familia estaba vinculada bancariamente con los Rothschild. Sabemos que esto le libra probablemente de la posibilidad de antisemitismo que marcaba la tradición cultural en la que él se inserta claramente. Su librería, si es una librería, y no hay que, su biblioteca, perdón, si es una biblioteca construida sobre la acción francesa, eso está claro, está toda la acción francesa. No hay ningún autor que no esté, y sin embargo se separa como buen heterodoxo de este grupo, pues en su romanticismo muy claro, en su pasión por Rousseau, por ejemplo, y por los románticos alemanes, y en el hecho de que no tiene el menor rasgo de la posición antisemita que caracterizó a un sector muy amplio, como sabemos, de la acción francesa. No sabemos tampoco si, porque él no tiene escritos de juventud, o no los hemos encontrado, no sabemos si publicó en aquellas revistas parisinas de aquel momento, porque él vino con 23 años, le dio tiempo, porque entonces empezaban muy pronto a escribir, empezaban muy pronto, pero no tenemos esos rasgos de la vida de Gómez Dávila. Sabemos que se casó, eso ya lo hemos contado varias veces, con una belleza local, que era el segundo matrimonio de esta joven que fue reina de la juventud de Bogotá, y también sabemos que dejó de viajar, él que había estado por toda Europa y que había ido a Inglaterra y que hablaba todos los idiomas que había aprendido, dejó de viajar radicalmente a partir de su vuelta a Bogotá. No sabemos por qué, probablemente porque tuvo un accidente del que quedó cojo y le incomodaba mucho su cojera.
y probablemente también porque se hartó de viajar, cosa que nunca le perdonó su mujer. Eso lo sabemos gracias a su hija, que protestaba constantemente contra el hecho de que la tenía encerrada. Los alemanes que fueron a visitar a Gómez Dávila, guiados por la primera traducción de Mochenbach y posteriormente por el tremendo impacto que tuvo ya desde el 87, desde la primera traducción, que tuvo en autores de enorme importancia como es Junger, que le cita, como Spemann, que le cita constantemente. Los alemanes, yo creo que crearon un mito, el mito del Gómez Dávila oculto, secreto. Hemos hablado, pues secreto porque es para nosotros secreto y es un buen hallazgo de Julia, pero un autor encerrado en una especie de retiro como en la Selva Negra. Una de las posturas que podemos decir es que esto no es verdad. Él estaba alejado de los círculos literarios de Bogotá, evidentemente, porque eran círculos literarios y no hay quien soporte. Cuando uno es rico no tiene por qué aguantar los círculos literarios, es una característica. Gracias a Dios él estaba en eso, en una circunstancia ideal, pero sin embargo no era un hombre retirado, era un hombre perfectamente activo. Es un hombre que estuvo en los consejos de administración de 3 importantes bancos. Es un hombre que gestionó los negocios de su familia, eso está clarísimo. Es un hombre que iba todos los días a tomar whiskies al Jockey Club y es un hombre que tenía un numeroso grupo de amigos. Lo que pasa es que cuando le conocieron, los que le describieron, muchos de esos amigos habían muerto. Había muerto Hernando Tellez, posteriormente murió Ernesto Folkenin y también pues fueron cayendo muchos de sus amigos y eso le afectó indudablemente y dio esa sensación de soledad o aislamiento que solo tuvo en su vejez. Lo que sí es cierto es que él estaba todo el día comprando libros a 2 libreros alemanes, un austriaco y otro alemán, los 2 emigrados por razones exactamente opuestas. Uno se fue por nazi y el otro se fue por salir corriendo de Viena cuando llegaron los nazis, precisamente, ¿verdad? Y a los 2 les compraba y los 2 hablaban maravillas de él y con ellos formó una magnífica biblioteca y sabemos cómo trabajaba. Eso también lo hemos sabido luego, despacio. Él es un autor que lee. ¿Que lee para qué? ¿Para convencer a la gente? No exactamente. Él es un autor que lee para alcanzar la lucidez. Voy a dar una cita de notas de su obra, esa obra que parece que le editaron a la fuerza, y no está tan claro que fuera a la fuerza, esa obra que le editaron en el 54, donde dice: el único consuelo de la grandeza es la lucidez. Ella solo consuela de la grandeza que el destino nos hurta. En virtud de ambiciones desengañadas es la humildad de los soberbios, que sin dimitir se resignan. Esto es probablemente lo que describe la labor de Gómez Dávila. Gómez Dávila nunca se consideró uno de los grandes, sin embargo yo creo que tenía una fuerte soberbia interna, como todo el que lee y escribe, y se dedicó a anotar en unos cuadernos lo que iba leyendo. Unas lecturas que son fundamentalmente clásicas, es decir, Gómez Dávila no tenía ningún interés en descubrir a ningún autor. Tiene varios escolios sobre ello, en este momento no recuerdo ninguno, seguro que Gonzalo nos trae alguno sobre ellos. Él no quería descubrir a ningún autor nuevo, le parecía un poco aburrido eso y se dedicaba fundamentalmente a escribir autores de su generación hacia atrás, podríamos decir que son la inmensa mayoría de sus lecturas, donde están todos. El otro día vi una introducción a un libro de Mochenbach donde decía que no había leído a este autor, que era un novelista austriaco. Mochenbach se lo inventó, como tantas cosas, porque está en la biblioteca el libro de Benito von Torrer, ¿no? Está en la biblioteca el libro, está toda la obra de este autor. Luego no hay que inventar, basta ir a la biblioteca para ver lo que había leído. Él anotaba y sabemos que sobre las anotaciones escribió unos manuscritos mecanografiados. Quiere decir, los cuadernos originales donde anotó los quemó, gracias a Dios, podíamos decir, porque si no, su familia probablemente estaría como la de Tolkien, editando inéditos constantemente para machacar al autor, y afortunadamente él lo quemó y se ha defendido
de esta labor. Y estos manuscritos, estos mecanoescritos que él pasaba y que él depuraba y que van creando la forma del escolio, no solo como comentario ya a la lectura, sino también como un esfuerzo, podríamos decir, de realizar esta composición puntillista de la que tanto hemos hablado, que nos dé un cuadro general del pensamiento que no tiene por qué ser coherente, ¿verdad? Y que él insiste. Estos mecanoescritos sabemos que los repartía, o sea, no era un autor solitario. ¿Y por qué sabemos que los repartía? Porque por dos razones. Una, porque en la biblioteca del Banco de la República de Bogotá aparecieron unos escritos que aparecen como manuscritos de Gómez Dávila y no son suyos, son manuscritos de Ernesto Folkenin. Ernesto Folkenin recibió los mecanoescritos y se dedicó a anotar al lado del aforismo o del escolio lo que se le ocurría y también la fuente que él intuía y a corregirlos. Entonces resulta que cuando la familia de Gómez Dávila vendió toda la biblioteca al Banco de la República, fueron estos papeles y gracias a ellos los hemos encontrado. Y sabemos que existen los mecanoescritos. Entonces él mandaba estos escritos mecanografiados, diríamos nosotros, pero los colombianos dicen mecanoescrito, por eso lo he dicho, perdón, no quería yo parecer un poco raro en mi forma de hablar, pero estos escritos mecanografiados los repartía. ¿Entre cuántos amigos? Pues podemos suponer en los que aparecen aquí en el libro citados como la tertulia, un grupo de amigos donde había gente de la oligarquía bogotana, como Pizano de Brigar, etcétera, y un pequeño grupo de escritores. Sabemos seguros que Hernando Téllez y que Ernesto Folkenin, que es un autor interesantísimo para esto y que es el que nos ha dado. Y al volver los mecanoescritos yo creo que los rehacía. Y él los tenía allí y no los quería publicar. Pero un pariente suyo lejano, al que él indudablemente había ayudado económicamente, que es Álvaro Mutis, que como todos sabemos tuvo bastantes problemas, porque bueno, acabó en la cárcel en México, como todos los grandes lectores de Mutis sabemos, ¿verdad? Pues Álvaro Mutis se empeñó en que estos escritos se publicaran. Y es la razón por la que los escolios salieron, porque él había hecho un par de intentos de publicar. Uno, unas notas que su hermano publicó en México y que él dice que no había corregido y que decía que era un hijo natural no reconocido y que su hija Rosa Emilia me enseñó esta obra con todas las demás y dijo, es la única que no me ha dedicado mi padre, y esto era una bonita leyenda, hasta que resulta que un estudiante, siempre un estudiante, ustedes siempre lo encuentran los estudiantes, un estudiante bogotano se presentó en un acto que hicimos en la biblioteca del Banco de la República y se presentó con las notas originales, o sea, con la primera edición de notas que tenía la biblioteca que la había pedido. Y uno de los dos ejemplares que él había sacado los dos era el ejemplar dedicado a su mujer. Y dice a Rosa Emilia, creo que lo digo en el prólogo en algún sitio, pero más o menos, este escrito que también es suyo porque sin ello nunca se hubiera realizado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que evidentemente no era un hijo tan natural, tan despreciado el de notas, o sea, se lo había dedicado a Emilita, no a Rosa Emilia. Emilia era su mujer y se lo había dedicado y estaba contento con él. Lo que pasa es que yo creo que luego la autocrítica le llevó a echar un poco atrás estos escritos. Y así se fueron publicando los escolios, que se publicaron en 3 fases sucesivas, ¿verdad?, y que culminan el conjunto de su obra. ¿Hay más escolios? Sí. Diego Pizano me dijo que su padre tenía algunos mecanoescritos, pero me dijo 2 cosas. Primero, que eran reiteraciones de escolios, que ya eran tardíos y que eran de inferior calidad a los que había. Esos escolios están ahí y probablemente es bueno que estén ahí, porque la labor que ha realizado Nicolás Gómez Dávila yo creo que es una labor excelente precisamente en el estilo. Álvaro Mutis, que insistió y que fue el que llevó a la publicación de sus escritos sucesivamente en editoras oficiales
en editoras oficiales colombianas. Por cierto, que me dijo Cobo Borda que cuando fueron con CEA, con la directora de la editorial, y con Álvaro Mutis a recoger el manuscrito, el mecanoescrito para hacer la primera edición, Gómez Dávila les ofreció unas magníficas onces bogotanas, que yo no sé muy bien lo que es, puede ser como un magnífico desayuno, y entonces ellos desayunaron y se fueron y se dejaron el mecanoescrito, y luego le dijeron a Cobo Borda, pues ahora tienes que volver tú a pedirle el escrito a Nicolás Gómez Dávila. Podemos decir, por lo tanto, y yo creo que terminamos con esto, que debemos a Álvaro Mutis, y esto es una unión fundamental, que es un magnífico, para mí el mejor poeta colombiano, yo no lo sé porque soy ignorante de poesía colombiana, el mejor poeta colombiano, el hecho de haber difundido, el haber lanzado al ruedo, podríamos decir, al mejor prosista colombiano, porque Mutis, que lo cita en el tríptico de la Alhambra, y Mutis dice en una nota que publica precisamente ante la primera edición de Los Escolios que estamos ante la mejor prosa en español, y lo dice Mutis, y ahí lo dejamos. Yo no quiero decir más porque todo lo más que tengo que decir está en el prólogo, que les animo. Eso se hace cuando se presentan libros, se hace esto, ¿no? Sí, está en el prólogo. Todo lo demás que tengo que decir está en el prólogo y en el trabajo que hemos realizado Gonzalo y yo. Pues muchas gracias, nada más. Gracias a ti. Gracias a ti, José Miguel. Y bueno, ahora tiene la palabra Gonzalo Muñoz, el otro responsable de la antología. Gracias, Julia. Bueno, el profesor Serrano pues, es el que tenía que hablar un poco de manera más técnica de la recepción de Dávila. Entonces yo había pensado como, más que la recepción en mayúsculas, mi recepción de Dávila. Y además, no por una cuestión de tomar el protagonismo, sino porque fue en el ámbito universitario y bueno, la verdad es que fue curioso todo lo que pasó por el camino. Y entonces os lo voy a contar para que lo disfrutemos un poco, porque aquello fue bastante curioso. Yo trabajaba en revistas, haciendo reseñas, y me escribió Inca Martín diciendo que tenía este volumen, me lo envié a casa, lo disfruté, me quedé enamorado, porque además yo hago un estilo parecido, sin comparación, por supuesto, con el maestro, pero me llama mucho la atención, entonces hice una reseña en distintos medios, Filosofía Hoy, Culturamas, bueno. Los comentarios que se ponían normalmente al pie de estas reseñas de Dávila era fascista, totalitarista, reaccionario, y este es el que más me gusta, y si alguien sabe qué significa, por favor que me lo explique, criptocarlista. Bueno, yo la verdad es que como soy bastante cabezón, pues seguí con Dávila. Entonces, pues me ofrecieron Jacinto Rivera, Rosales, no sé si alguno alguien del mundo académico, imagino que le conocerá, ¿de acuerdo? Pues me ofreció hacer una edición de un libro que se iba a llamar Galería de los Invisibles, y se llamó, y está publicado, y yo dediqué, aparte de editar ese libro, dediqué un capítulo a Dávila. Entonces, con la única persona con la que podía hablar de Dávila en la Universidad Complutense, era con Agapito Maestre, imagino que le conoceréis, y que es gran admirador de Mutis. Entonces echábamos el rato de camino a la biblioteca, pasando por la puerta de una asociación que hay cultural en la Complutense, que se llama La Caverna, que es una asociación de gente estupenda, que mientras pasábamos pues nos llamaban fascistas. Bueno, entonces dije, pues será, ¿qué más da? Publicamos el libro y, bueno, la verdad es que nos lo reseñaron gente que era amiga y entonces pues todo fue bien, porque con los amigos, que menos, si no ya... finalmente, cuando estaba haciendo el trabajo de fin de máster, a la hora de hacer el grado, yo sí que hice el trabajo, entiéndanme, pues entonces fue ahí, lo tuve que defender. Y entonces en ese tribunal había 3 personas, ¿de acuerdo? Uno era José Luis Villacañas, ¿de acuerdo? Y otro era una señora de la Facultad de Derecho, que no me acuerdo el nombre, y otro era un comunista consagrado. Entonces yo llegué ahí
y básicamente me dijeron que qué era eso, que quién era Gómez Dávila. Ella me dijo que lo había buscado en la Wikipedia. A mí me hizo bastante gracia. Dije, usted es profesora de la universidad. Y lo ha buscado en la Wikipedia. Es profesora de la Facultad de Derecho. Y otro que era comunista me dijo no que era... respondo de todo. No hace falta. No, lo digo, claro. lo digo para... Turmendi, que fue decano, lo digo para que estéis atentos. Hay gente que lo mira en la Wikipedia. Y luego el comunista me dijo que eso era impresentable. Un comunista diciendo que algo era impresentable. Bueno, es igual. Entonces, finalmente Villacañas les dijo, oye, si queréis algún día ir a Colombia, tendréis que leeros a Dávila. Creo que lo único que les importó era lo del viaje a Colombia. En cualquier caso, yo lo disfruté mucho y hice aquel TFM que me lo dirigió Juan Bautista Fuentes y la verdad es que los dos nos lo pasamos muy bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, lo que quiero decir, quiero ser breve, es que la recepción de Dávila siempre va a ser, fuera de un círculo, va a ser difícil. Bueno, porque son muchas páginas, es un autor que le gusta provocar, es evidente, y que siempre va a crear una controversia. Luego, además, aquel tomo que sacó Atalanta, pues eran muchas páginas, y ya sabemos que la gente que juzga pronto lee poco, y entonces tantas páginas era complicado. Esperemos que con este libro pues se pueda acceder a Dávila, aunque yo creo que lo mejor siempre es ir al conjunto de sus escolios. Esto puede ser un aperitivo para los que no se atrevan con este tomo, pero yo creo que lo suyo es atreverse sin problemas. Y bueno, era básicamente, contando esta parte biográfica, que suena a venganza, pero no, porque no hay nadie aquí, era simplemente comentar que va a ser complicada la recepción de Dávila, bueno, salvo algunos entornos que vayamos más allá de esas etiquetas, ¿no?, que son tan fáciles de poner, y más en los ambientes académicos, ¿de acuerdo? Y la verdad es que os animo totalmente a leerlo, a disfrutarlo, y no tengáis ningún prejuicio. Da igual lo que penséis, lo que creáis, leer a Dávila, disfrutar a Dávila. Ya está, si él no os quiere convencer de nada, él está diciendo, escribiendo, disfrutad a Dávila. Y dejaros de prejuicios y historias, ¿de acuerdo? Nada más. Muchas gracias por tu opinión y por tu intervención. José María Marco, es tu momento. Muy bien, muchas gracias, Julia. Bueno, gracias a la Casa de América, a Santiago Miralles, que estaba por ahí, ahora ya no sé si está, se habrá tenido que marchar, efectivamente, pero por acogernos. Yo la última vez que quise venir a una cosa que hicisteis sobre Gómez Dávila, efectivamente llegué un poco tarde y había muchísima gente, estaba completamente lleno, saturado, o sea que no pude entrar, no intenté ni siquiera llamarte ni nada. Me fui. Es un poco inquietante eso. Entonces, bueno, muchísimas gracias a José Miguel y a Gonzalo, que han hecho una buena presentación de Gómez Dávila y de lo que quiere decir. Yo soy el más diletante de esta mesa, porque soy el que me parece que, no es que haya leído menos a Gómez Dávila, que lo he leído menos, por supuesto, pero lo he leído intermitentemente, ¿no?, y con cierta diletancia. Gómez Dávila es muy intenso, y a veces es demasiado intenso. Entonces, la intensidad a veces cansa, ¿no? Entonces, yo tengo una relación así, lo leo, de vez en cuando vuelvo, luego dejo de leerlo, bueno, otra vvez. Y esa es un poco bueno, quería ponerlo encima de la mesa. A mí me parece que, a pesar de lo que ha dicho Gonzalo, quizá vale la pena reflexionar un poco más sobre las etiquetas que se le han puesto a Gómez Dávila y las etiquetas que él mismo se pone, ¿no? Porque lo que Gómez Dávila reivindica es lo que también José Miguel ha subrayado, y es que es un reaccionario. Y un reaccionario auténtico, no solo reaccionario, sino que es un reaccionario auténtico. Está teorizado, escrito como tal. Y es interesante que alguien se declare un reaccionario, y más que nada un reaccionario auténtico. Hoy nadie quiere ser conservador y mucho menos reaccionario. El otro día estuve en la presentación de un libro de Vargas Llosa, estaba Albert Rivera y estaba también una presentadora de izquierdas, por supuesto, porque todas nuestras presentadoras, menos Julia, son de izquierdas siempre. En fin. Y se le ocurrió decir, con mala idea, por supuesto, nuestros dos conservadores en vez de conversadores, ¿no?
Y a los dos conservadores o conversadores o lo que fueran se le movieron así las plumas, ¿no? Como los gallos. Bueno, no, por Dios, nosotros, Pepa, ¿qué dices? Entonces fue bastante entretenida. Total, que no eran conservadores. No, quedó clarísimo que no teníamos nada que ver con el conservadurismo. En cambio, hay gente, y gente joven, que está interesada en el pensamiento conservador y en la línea conservadora. El otro día también entrevisté a dos jóvenes que están en este mismo camino, ¿no? Jorge del Palacio, que es el autor de una antología de textos de Michael Oakeshott, que a lo mejor alguno de ustedes conoce, y a Guillermo Graíño, también buen conocedor de la tradición conservadora, amigo del editor primero de Gómez Dávila en España, que está aquí con nosotros, nos acompaña, Javier Ruiz Portella, y entre los tres sacamos una pequeña unos datos, ¿no? Unos pequeños apuntes acerca de lo que podía querer decir conservador, ¿no? Que es prudencia, flexibilidad, capacidad de adaptación, sentido común, este tipo de cosas que no tienen siempre que ver con, o algunas veces no tienen que ver, o casi nunca tienen que ver con el hecho de querer restaurar algo, ¿no? Sino tienen que ver con otra forma de enfrentarse a la realidad y a la forma en la que la realidad se mueve, ¿no? Eso es lo que... yo no sé hasta qué punto Gómez Dávila, porque aquí hay gente que sabe más que yo, compartiría esto o no. Eso es un dato interesante. Es decir, hasta dónde el reaccionarismo de Gómez Dávila podría asumir esta forma de conservadurismo, ¿no? Lo que sí que sé es que Oakeshott y Gómez Dávila comparten autores, Pascal, Montaigne, San Agustín. No sé si a Oakeshott le gustaría mucho de Maistre, que es uno de los grandes inspiradores de los textos de Gómez Dávila, o Burkhardt, no sé muy bien hasta dónde llegaría. Las diferencias en cualquier caso son enormes, ¿no? Oakeshott era un profesor, en esta mesa somos 3 profesores y ya sabéis lo que decía Gómez Dávila, ¿no? Que no todos los profesores son tontos, pero todos los tontos son profesores, ¿no? Entonces, que es una de esas cosas que está muy bien. Es que a veces Gómez Dávila, yo he hablado de la intensidad de Gómez Dávila, pero a veces Gómez Dávila tiene ese lado tuitero, ¿no? Que está también muy bien, ¿no? Esa punta fina, ¿no? Que va directamente a donde tiene que ir y que a veces se lee también en esa fiesta perpetua que es de Escolios, que era antes Twitter, antes de que pasara tantos caracteres como ahora, porque era ya es como un ensayo, ¿no? Oakeshott también escribía ensayo, ¿no? Cosa que Gómez Dávila no hizo, ¿no? Es verdad que escribe un ensayo no muy largo, un ensayo divagante, nunca sistemático, es decir, un ensayo a lo Montaigne, o a un ensayo como lo inventaron, ¿no? Los autores, entre otros algunos muy importantes y muy buenos del siglo XVI españoles, ¿no? Una divagación personal acerca de un tema, ¿no? Y por supuesto nada sistemático, ¿no? Claro que Gómez Dávila no era un profesor, ya lo he dicho, no tiene nada de profesor, aunque también es verdad que tenía una cierta relación con los jóvenes, ¿no? De Bogotá. Y Gómez Dávila es complicado, ¿no? Es sí y luego al mismo tiempo tiene cosas que son no. Y eso también lo hace interesante, ¿no? En cualquier cosa escribió textos largos, ¿no? Pero evidentemente la preferencia de Gómez Dávila va por el escolio, ¿no? A mí me gustaría hacer alguna reflexión sobre el escolio y ya encaminar a la discusión. Lo que es un escolio en sí es un aforismo, y Gonzalo sabe mucho de esto, pero es un aforismo que recuerda un poco a Pascal, ¿no? A la forma en la que Pascal elaboró sus pensées, ¿no? Es decir, son notas de lectura, como las pensées de Pascal son notas de lectura, y son notas de lectura trabajadas, sublimadas, retrabajadas, vueltas a trabajar, es decir, no hay ningún tipo de compasión acerca de la literatura que se escribe, se corrige mucho, ¿no? Y al final queda eso que llamamos escolio, pero que nunca deja de ser un escolio. Es decir, que siempre ha partido de algo, de un texto previo, y de ahí lo del texto implícito, de lo que hablaré un poquito más ahora mismo, un poco más adelante. Es decir, el escolio es un aforismo,
pero al mismo tiempo con el resto de todo, con el recuerdo de todo lo que ha llevado al aforismo, cosa que en otros autores de aforismos no queda, que es muy interesante, ¿no? Otros autores de aforismos sueltan el aforismo limpio, ¿no? Se acaba ahí. Aquí no es exactamente así, ¿no? El texto implícito, lo ha dicho Julia, ¿no? Es aquel sobre el que está escrito el resto. Aquí se ha habido mucha discusión y una de las teorías, lo sabemos, ¿no? Lo saben ustedes, es que el texto implícito es el famoso texto en contra de la democracia que está publicado en textos, ¿no? Sí. Entonces, este es un punto clave, por supuesto, de Gómez Dávila, y es uno de los que nos permite empezar a comprender qué es eso de reaccionario, ¿no? Porque una de las claves, evidentemente, es la cuestión de la democracia y por qué o cómo Gómez Dávila se declara un antidemócrata con tanta convicción y con tanto talento y con tanta genialidad, ¿no? También el texto implícito puede ser, yo voy más por ahí, pero en fin, como dice Julia, toda la biblioteca, es decir, toda la tradición occidental. Es lo que es la biblioteca de Gonzalo, de Dávila, ¿no? No es la tradición china, ni hay textos árabes, ni es Occidente en estado puro, ¿no? Es Europa. Eso es lo que es, ¿no? Varios idiomas, Europa. Ahora, el texto implícito está consumido hasta el fondo, ¿no? Queda el escolio. Consumido en el sentido más brutal de la palabra, está abrasado. Quedan las cenizas, y ni siquiera quedan las cenizas, queda esa nota a pie de página o en el margen, ¿no? Que se llama el escolio. Este libro es un breviario de escolios, me hubiera gustado, pero no sé lo suficiente para graduar en esta selección, en este breviario de escolios, qué es lo que José Miguel ha querido darnos, o Gonzalo, ¿no? ¿Qué es lo que habéis querido subrayar? ¿Qué idea de Gómez Dávila se transmite, ¿no? ¿Cuál es el criterio de la selección, aparte de los estrictamente técnicos, y sobre qué puntos, ¿no? de las ideas, de los pensamientos de Gómez Dávila habéis centrado el tema, ¿no? Breviario de escolios es, Julia lo dice, ¿no? Es un oráculo manual, ¿no? Es lo que pretende el libro, y está bien la sugerencia de hacer un libro más flexible, ¿no? Como el oráculo manual, que era un libro muy pequeñito que se llevaba en el bolsillo y se consultaba, que es una buena forma de leer a Gómez Dávila como de leer a Gracián. Otra sugerencia para futuros editores es que también, aparte de los... Es verdad que esto va en contra de la naturaleza de los textos, pero también se podría a lo mejor, para intentar lo que ha dicho Gonzalo, que es ampliar el público, ponerle un título, ¿no? Los franceses, en una de las ediciones de los escolios en francés se llama Le Réactionnaire Authentique, o Le Vrai Réactionnaire, ¿no? Sí, entonces es un título atractivo, por lo menos, ¿no? O polémico, como ha dicho un querido Gonzalo, ¿no? Eso es un título bueno, ¿no? O algo sobre el nihilismo, en fin. El caso es que de este trabajo sobre el texto implícito y de lo que queda, los efectos son espectaculares, ¿no? Queda un yo que no existe, esto a diferencia de Montaigne y del ensayismo ya no ha desaparecido explícitamente, no siempre, pero bueno. Se ha diluido el argumento, se ha diluido lo que hoy llamamos el relato, y todo ha pasado a estar dentro. Queda el estilo del que ha hablado José Miguel, del que ha hecho alusión José Miguel, que es una de las grandezas, ¿no? del texto, ¿no? La concentración extrema, la máxima intensidad, no dejar nada, no dejar ningún resto, la expresión es tan pura, ¿no? que no deja nada fuera, no sobra nada. Es una de las cosas admirables de Gómez Dávila, ¿no? Y la paradoja de que allí donde no sobra nada, absolutamente nada, está el texto implícito y está todo lo que está. Es una paradoja curiosa de Gómez Dávila, ¿no? El flash absoluto que abrasa todo menos la punta de diamante que él decía que quedaba, y luego todo lo demás, ¿no? Todo lo que hay debajo y detrás, ¿no? Este asunto es precisamente, creo yo, lo que diferencia
desde el punto de vista de Gómez Dávila, o sea, leyendo a Gómez Dávila, un conservador de un reaccionario, ¿no? El conservador conserva o quiere conservar algo, quiere transmitir una tradición, y Gómez Dávila en este sentido sí que podría ser llamado un conservador. Sin embargo, Gómez Dávila no se empeña en la conservación ni en la conservar nada, porque no hay nada que conservar. En el ejercicio mismo de la producción del aforismo se ha acabado el gesto de conservación. No hay ninguna posibilidad de restaurar nada. Todo está perdido. Se ha terminado, se ha acabado. Queda la posibilidad de decir lo que uno piensa, y eso es lo que vale, pero no queda nada más. Entonces, los textos leídos con seriedad son un tremendo alegato contra el progreso, por supuesto. La idea de que no tenemos límites, porque una de las claves de todo este asunto, incluido en la densidad del estilo, es la idea del límite, ¿no? Podemos llegar hasta aquí, ¿no? Aunque luego se llega más dentro todavía, ¿no? Pero siempre con la conciencia del límite. Está la idea contra la democracia, que es una de las claves de todo el asunto. Gómez Dávila es un antimoderno, ¿no? Como Toine Compagnon definió buena parte de la literatura francesa, o de la mejor literatura francesa del XIX y una parte del XX, ¿no? Y lo que Gómez Dávila tiene de antimoderno, que es mucho, pero uno de los elementos en los que está concentrado es precisamente en la discusión del credo, en el sentido fuerte democrático, ¿no? La democracia para Gómez Dávila es una religión que ha puesto en el centro al hombre, al ser humano, y eso es inadmisible para Gómez Dávila. Esa es su polémica personal contra la democracia. No es otra, hay otras, ¿no? Y en este sentido, Gómez Dávila está en plena línea de los antimodernos, desde Tocqueville a medias, ¿no? Pero Tocqueville fue el primero que vio la democracia como un hecho religioso, providencial, ¿no? Y a partir de ahí sale todo lo demás. Entonces, este es un punto fundamental, y además también, por la misma reflexión, sale una idea fuerte, ¿no? Y es la democracia como religión política. Y ahí nos metemos en una historia complicada, y muy complicada, porque las grandes religiones políticas del siglo XX no han sido precisamente, o no están consideradas la democracia, ¿no? Son fascismos, totalitarismos, comunismo, y poner a la democracia ahí, ¿no? En ese punto crítico, es algo que requiere mucha seriedad, mucha cuajo para hacerlo, ¿no? Y vale la pena reflexionar sobre este punto, ¿no? Aquí es una demolición absoluta, ¿no? De todos los valores modernos, ¿no? Es sistemática, ¿no? No vale la pena no tomarse en serio a Gómez Dávila, ¿no? Porque si se lee hay que tomárselo en serio, y habla de esto. Entonces es una demolición radical, con una conciencia de las consecuencias políticas que se asumen. No se asumen luego en la vida práctica, porque no está hablando de eso, por supuesto, pero sí que se tienen que asumir en cuanto al proyecto intelectual y moral del personaje. Entonces, esto es coloca a Gómez Dávila no ya entre los escritores secretos, ¿no? Sino entre los pensadores absolutamente malditos, ¿no? del siglo XX, ¿no? A ver quién se atreve a hablar contra la democracia, ¿no? Con seriedad, quiero decir, no sin bromas, ¿no? Y eso es lo que hace Gómez Dávila. Ese es uno de los puntos claves, y es antimoderno por eso, ¿no? Claro, la reflexión sigue, ¿no? O continúa, o sea, profundiza, ¿no? Al ponerse en ese punto, nada de lo que dice Gómez Dávila es trivial. No es trivial ni por la forma en la que se llega a esa reflexión, y no es trivial tampoco por lo que se dice, ¿no? No hay posibilidad de trivialidad en esto. Estamos en un punto en el que el juego es a fondo, ¿no? y del todo, ¿no? Hay ironía
evidentemente. Y la ironía muchas veces viene de la existencia de un texto implícito. Gómez Dávila está jugando todo el rato y eso habrá que... Yo creo que eso está poco estudiado, ¿no? Pero habrá que estudiarlo mucho, ¿no? O más. Pues sería muy interesante ver cómo se desarrolla el juego entre el texto implícito que nosotros suponemos y el enunciado drástico, ¿no? Hecho con toda claridad, ¿no? Esta ironía y el hecho de que el texto esté implícito en la expresión del aforismo hace que Gómez Dávila tenga también una particularidad con respecto a los autores o a otros autores de aforismos, y es que se evade del nihilismo. Es decir, aquí otra de las cuestiones que está en juego es el nihilismo, y Gómez Dávila podría ir hacia el nihilismo, y de hecho hay grandes estudiosos de Gómez Dávila que han escrito mucho sobre nihilismo, ¿no? Y sobre lo que quiere decir el nihilismo. Y hay grandes autores de aforismos que son nihilistas absolutos, ¿no? Se escabulle por la ironía, por el texto implícito precisamente, y por el hecho de que hay otro factor en este asunto. Están las religiones políticas y luego está la religión, ¿no? Y existe Dios. Entonces, no conserva nada, no hay nada que conservar, y por eso es su actitud de reaccionario, pero sin embargo, y esto en el texto explícito, en el ensayo en el que se habla del reaccionario auténtico, se dice muy bien, porque Gómez Dávila siempre habla muy bien sobre todas estas cosas, está las ideas inmortales, ¿no? Los valores que no se pueden perder, la belleza, la verdad, y otra serie de elementos, vamos a decirlo de una forma muy trivial, que el reaccionario evoca y en los que cree, ¿no? Entonces, bordea el nihilismo y no es nunca del todo nihilista, a pesar de lo provocador que es. Y de todos modos, yo creo que con esto tenemos suficiente para esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por estas reflexiones realmente interesantes y realmente provocadoras también y profundas. Sí que es cierto, has puesto, yo creo, el dedo en la llaga en muchísimas cosas, de muchos enigmas, por así decirlo, que plantean los escolios de Gómez Dávila, y no es el menor ese texto implícito que tantos quebraderos de cabeza da, y ese tema implícito, que más que un texto implícito es un tema, que es la democracia y, por supuesto, el reaccionario. Y también yo creo que, y ahora vamos a hablar ahora con el público y ellos van a decirnos lo que piensan de todo esto, también los lectores de Gómez Dávila. Los lectores, no me refiero solamente al lector común y corriente que no dice nada, que no se expresa o que no habla, sino a los lectores, a la recepción de Gómez Dávila por otros escritores que no son puramente reaccionarios, ni mucho menos, y que, sin embargo, han sucumbido a esos argumentos y a esa atracción y se han sentido poderosamente atraídos por ellos. Es un poco lo que él dice en un aforismo que tenía aquí y que viene al pelo para esto. Dice: la existencia del reaccionario auténtico suele escandalizar al progresista. Su presencia vagamente le incomoda. Ante la actitud reaccionaria, el progresista siente un ligero menosprecio acompañado de sorpresa y desasosiego. Y yo diría más, de admiración.